Hola, ¿cómo estás? El día de hoy te tengo otro tema acerca de nuestra bibliografía, que es el Tórtora de Erickson. Vamos a ver justamente del primer capítulo este aparte que se llama como características del organismo humano vivo. Siempre te digo que debes empezar entendiendo el subtítulo o el título que estás leyendo. Características no es algo que sobresale. En este caso es algo que sobresale del organismo y es un organismo humano, el ser humano. Y clave, este organismo está vivo. A todos estos conjuntos que vamos a ver enseguida, las conocemos como los procesos vitales básicos, ¿ya? Y una definición que nos dice el libro son todas esas características que sirven para diferenciar los organismos o seres vivos de los objetos inanimados, es decir, aquellos objetos que no tienen vida. ¿Cuáles son esos procesos? En conjunto, el libro nos dice que son 6 características y hay que prestar obviamente atención a cada una de ellas y qué quiere decir cada una de ellas. Vamos a empezar con una que es bastante importante. Se llama el metabolismo. Bastante importante, ¿no? Su definición es muy importante. Como te decía en videos anteriores, las definiciones son importantísimas que las memorices y además de eso comprender el significado. Esta definición te va a servir mucho, no solamente para el día de hoy o para el momento del examen, sino te va a servir para el resto de tu vida, el resto de la carrera. El metabolismo es la suma de todos aquellos procesos químicos, ¿ya? Que suceden en nuestro organismo. Procesos químicos, es importante, ¿ya? Y este metabolismo se van a dividir en dos procesos sumamente importantes. Uno de ellos va a ser el catabolismo y el otro va a ser el anabolismo. Al catabolismo lo podemos decir su sinónimo como degradación. Catabolismo entonces sería igual a degradación. Transformar moléculas grandes a moléculas pequeñas, de grande a pequeño, de complejo a simple. En cambio, el anabolismo va a ser todo lo contrario al catabolismo. Entonces, si decíamos que catabolismo era de grande a pequeño, el anabolismo va a ser de pequeño a grande, moléculas pequeñas a moléculas grandes. Anabolismo es formar, crear. Algo pequeño al anabolismo se le denomina como síntesis. Anabolismo y síntesis no son sinónimos, ¿ya? La síntesis es algo más individual, algo más simple. En cambio, anabolismo es algo más grande, más plural. Entonces, si yo junto síntesis, síntesis, más síntesis, a todo ese conjunto lo voy a llamar anabolismo. ¿Listo? Pareciera algo igual, similar, ¿no? Pero si hablamos en partes más pequeñas, algo más preciso, no es lo mismo. Anabolismo y síntesis son distintas, ¿listo? Te puedes acordar si tú quieres. Síntesis es algo singular y anabolismo es algo en plural, pero ambos significa formación. Ese es un proceso clave, el metabolismo. Número 2, hablemos de la respuesta. La respuesta es la capacidad del organismo para detectar cambios y de responder ante ellos. Estos cambios pueden ser cambios externos o también pueden ser unos cambios internos. Veamos algunos ejemplos. El ejemplo que nos dice el libro: cuando escuchamos nuestro nombre, alguien nos esté llamando, giramos nuestra cabeza y buscamos quién nos está llamando. Eso, por ejemplo, es una respuesta frente a alguien que nos está llamando o frente a un sonido. Podemos hablar de múltiples ejemplos acá. Como por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, la parte del olfato, hay ciertos olores que nos recuerdan a ciertos momentos de nuestro pasado, o podemos juntar o podemos relacionar inclusive con recuerdos emocionales del pasado, obviamente. Entonces, recuerda, la capacidad del organismo para detectar cambios y responder ante ellos la llamamos respuesta. ¿Listo? Todo estímulo siempre va a generar una respuesta, inclusive a nivel celular. Eso también es importante porque muchos creo que se quedan con esa idea de que respuesta solamente es algo externo. Tienes que quedarte con la idea de que respuesta también es algo que respondemos a nivel interno. Cada una de nuestras células pueden responder a nivel químico. Número 3, movimiento. Son todos los movimientos que hay en nuestro organismo, ¿ya? Desde movimientos voluntarios, como por ejemplo cuando caminas, ¿verdad? O hasta movimientos involuntarios e inclusive movimientos que ni siquiera te das cuenta.
inclusive aquellos movimientos dentro de cada célula de tu cuerpo, porque no lo olvides, dentro de nuestro cuerpo, pues hay un montón de cosas que se están moviendo en este mismo momento que estás viendo este video. Vámonos al otro, crecimiento. Crecimiento es el aumento del tamaño corporal, ya sea por dos mecanismos. Uno puede ser por hipertrofia, el otro por hiperplasia o inclusive los dos. En este proceso vital básico, crecimiento, es importante que te quedes con estas palabras. ¿Qué es la hipertrofia y qué es la hiperplasia? Vamos a ver, la hipertrofia es un crecimiento o es el crecimiento del órgano, o si quieres también del tejido, pero la clave aquí está con negrillas. Es el crecimiento del órgano por el aumento del tamaño de las células que componen ese tejido y obviamente ese órgano. Aumentan literalmente el tamaño de las células. En cambio, una hiperplasia también es el crecimiento de ese órgano o el crecimiento del tejido, pero ya no por el tamaño de las células, sino por el aumento del número que está conformando ese tejido o ese órgano. Estos dos, entonces, hipertrofia y hiperplasia, son muy importantes para si hablamos de crecimiento, ¿ya? Y nuestro órgano, nuestro cuerpo crece de las dos maneras a medida que vamos desarrollándonos y nos convertimos, por ejemplo, desde un niño hasta un adulto. Otro, diferenciación. También importantísimo este proceso. Es la transformación de una célula no especializada en una célula especializada, ¿ya? Entonces aquí la clave entender es esta palabra, ¿no? La especialización es cuando una célula se prepara para cumplir una función altamente específica. Para que lo entienda, siempre un ejemplo. El glóbulo rojo, por ejemplo, es una célula altamente especializada porque a medida que va madurando, pierde ciertos organelos y hasta pierde su núcleo. ¿Por qué pierde estos organelos y este núcleo? Para llenarse totalmente de oxígeno molecular y pueda transportar, porque no olvidemos que el glóbulo rojo, su función es transportar oxígeno, ¿verdad? Pero para cumplir esa función netamente, tiene que deshacerse de su núcleo. Es algo fenomenal que sucede en nuestras células. A eso llamamos entonces como una célula altamente especializada. Ha adquirido un trabajo altamente especializado. ¿Listo? Y bueno, no solamente es el glóbulo rojo, podemos mencionar, por ejemplo, a las neuronas que transmiten los potenciales de acción, ¿no? Algo interesante, cuando una célula se diferencia, pierde la capacidad de la reproducción, pierde la capacidad de multiplicarse. ¿Listo? Y finalmente, la reproducción. No hay mucho donde perderse esta palabra, ¿no? Porque te dice todo básicamente la reproducción. Es la formación de una célula nueva o de un organismo nuevo, ¿ya? Incluye desde la división celular hasta la reproducción de todos los organismos. ¿Listo? Reproducción. Entonces, estos son los procesos vitales básicos. Miren, metabolismo 1, 2, respuesta, 3, movimiento, 4, crecimiento, 5, la diferenciación y 6, la reproducción. No es importante que lo memorices en ese orden, pero recordar que existen esos 6 en nuestro cuerpo. Para recordar siempre, cuando alguno de estos procesos deja de ocurrir correctamente, el resultado puede ser la muerte del organismo. ¿Listo? Entonces estos procesos tienen que funcionar en equilibrio junto con la homeostasis, que vamos a ver ese proceso de la homeostasis en el siguiente video. Bueno, este es un repaso y espero que te haya servido y nos vemos también en el siguiente video.